Carlo Ancelotti lo ha vuelto a hacer. En la temporada 2023-2024 preparó un esquema para potenciar a Bellingham y lo acabó convirtiendo en uno de los mejores jugadores del mundo, y de hecho fue MVP de la liga. Y ahora en la 2024-2025, con la ausencia de Toni Kroos y la llegada de Mbappé, obviamente, Carlo Ancelotti ha preparado un rol que convierte a Jude Bellingham en el todocampista más espectacular y completo del mundo del fútbol. Este tipo de cosas que las hace Ancelotti también hay que valorarlas, también hay que analizarlas y también hay que elogiarlas, por supuesto. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ya sé que alguno me va a decir, cálmate un poco, que acabamos de empezar, hemos jugado solo un partido oficial, ya sabemos que es un título, pero no seamos barcelonescos, tal. Como me anticipo algunas cosas, digo, a ver, tranquilos, este no es un vídeo para decir Bellingham balón de oro, ni Bellingham va a ser el mejor jugador de la faz de la tierra, ni nada por el estilo. De hecho, es más un vídeo que es de elogio a Carlo Ancelotti, aunque el foco lo vayamos a poner sobre Jude Bellingham. Y me explico. Hay una cosa que se valora muy poco de Carlo Ancelotti y es la capacidad que tiene para potenciar a sus mejores jugadores. Esto parece una tontería, pero no lo es. Al final, la distancia entre ser un jugador top o un muy buen jugador y ser un jugador top, mejor dicho, es decir, la distancia entre ser un muy buen jugador de fútbol y un jugador top es mínima, pero muchísimos futbolistas, la inmensa mayoría de ellos, de hecho, no consiguen superar. Conocemos muy buenos jugadores, pero jugadores top no tantos. Bueno, pues Carlo Ancelotti tiene esa habilidad, y hay que reconocérsela, para convertir a mucho jugador, a mucho muy buen jugador en jugador top. Lo hemos visto con Vinicius. Es verdad que Vinicius la materia prima ya la tenía, ya se le veían cosas cuando no estaba todavía Carlo Ancelotti, pero esta versión de Vinicius tan completa ha llegado con Carlo Ancelotti. Repito, el uno para uno lo tiene Vinicius, la velocidad la tiene Vinicius, la capacidad de desborde la tiene Vinicius. Todo eso ya lo tiene Vinicius de serie. Eso considero difícil que te lo mejore Carlo Ancelotti o cualquier entrenador. Su posicionamiento en el campo, la lectura de jugadas, la manera de elegir momentos, el cómo ha aprendido a pisar zonas de delantero centro, partidos como el del Allianz Arena del año pasado ejerciendo de 9 tal, eso es producto de Carlo Ancelotti. Seguramente también ayuda alguna pincelada táctica del hijo de Ancelotti y tal, pero los tiros van por ahí. A eso me refiero. Bueno, pues con Jude Bellingham tenemos una historia parecida. Jude Bellingham llega la temporada pasada y Carlo Ancelotti en la primera rueda de prensa del verano dice, va a haber un cambio de esquema, no me acuerdo de la declaración literal, pero que se me entienda, ¿eh? Va a haber un cambio de esquema y voy a adaptar el equipo a Bellingham. Y todos flipábamos. Porque decíamos, a ver, se ha ido Karim Benzema, es verdad que necesitamos hacer alguna modificación, pero este chico es un crío que acaba de llegar. La rompió. Jude Bellingham demostró que tiene mucho gol, jugó muy bien. De hecho, hubo como dos fases, ¿no? Los primeros meses jugó muy bien y marcó muchos goles. Y en la segunda parte de la temporada siguió jugando muy bien. Es verdad que en algunos encuentros ya llegaba, estaba un poco cansado, como falta ritmo también y tal, pero no era tan espectacular porque no marcaba goles. Aún así, su aportación estaba clara. Este año se ha ido Kroos. Ha llegado Mbappé. Más o menos el 4-3-3 va a estar encima de la mesa muchas veces. Jude Bellingham ya no va a ser ese media punta, jugador llegador que se va a relacionar muchísimo con el gol. Va a seguir marcando goles y va a seguir llegando porque es muy bueno, pero va a ocupar otro tipo de posición. Y en el partido de la Supercopa de Europa lo que vimos es una versión de todocampista absolutamente brutal. Brutal porque robaba, hacía, elaboraba, empezaba en la base de la jugada, llegaba, asistía, estaba cerca de marcar, como en la primera parte, donde, por cierto, no se dejó la rodilla de milagro. Y es que además los 25 primeros minutos de la segunda parte de Jude Bellingham son una oda al fútbol. Y os quería traer esto para que entendierais más o menos por dónde van los tiros. Estos son los mapas de calor de Jude Bellingham el día del Nápoles del año pasado, que es un partido ya icónico en la carrera de Jude Bellingham, todos os acordaréis, más allá del golazo que mete allí en el estadio Diego Armando Maradona, que es un gol extraordinario, el partido en sí de Jude Bellingham es maravilloso.
pero maravilloso. Seguramente su partido más completo con la camiseta del Real Madrid. Y el otro mapa de calor es el día de ayer. Tiene muchas similitudes, porque es un mapa de calor en el que se puede ver que abarca muchas zonas del campo, pero si os fijáis, en el primero de ellos, Jude Bellingham no pisa mucho la zona de creación. No pisa mucho zona en la que se juntan los centrales o zona en la que, por ejemplo, solía aparecer Toni Kroos para iniciar jugada. Si te vas al segundo mapa de calor, repito que tiene muchas similitudes, hay un punto rojo muy claro, que es este que os estoy enseñando con el ratón, que es la zona más o menos del interior izquierdo, pero no en ese momento, sino que el interior izquierdo baja a casi incrustarse entre centrales para sacar la pelota jugada, y esa zona que contra el Nápoles, por ejemplo, o la temporada pasada, Jude Bellingham la tenía un poco más abandonada porque ahí estaba Toni Kroos y con Toni Kroos le bastaba y le sobraba al Real Madrid. Ayer sí que Jude Bellingham tuvo que ir pisándolo bastante más. Se tuvo que ir adaptando un poquito más a esa posición. Tuvo que participar mucho más en la elaboración. Tuvo que ser más creador que finalizador. Y yo creo que esa es la posición de base de Jude Bellingham en muchos partidos de esta temporada. Tengo la sensación de que Jude Bellingham, voy a poner ya pantalla grande para que se me entiendan los gestos, entre muchas comillas, va a tener partes de Toni Kroos. Es decir, cuando, por ejemplo, un partido como el de ayer, que la idea principal de pases al espacio, juego muy vertical o incluso algún envío largo de Courtois no salga, yo creo que el plan B, por así decirlo, va a ser Bellingham retrocede un poco, empieza a generar el juego para los demás. Porque Tchouaméni y Valverde lo pueden hacer, pero yo tengo la sensación de que el jugador que lo puede desarrollar, con más claridad, es el propio Jude Bellingham. Y luego, pues todo lo demás. Repito, el mapa de calor respecto a ese partido famoso en Nápoles tiene muchas similitudes. Pisa mucha zona de tres cuartos, está más orientada a la banda izquierda, pisa área, hay bastante color en ese mapa dentro del área, porque Jude Bellingham es un jugador que convive bien dentro del área. Ayer, repito, en la Supercopa de Europa, mejor dicho, está a punto de marcar un gol rompiendo al espacio. Le da la asistencia a Mbappé en el segundo gol porque ya estaba allí dentro del área. Es un jugador que sabe estar, es un jugador que también sabe aparecer. Y esa versión de todocampista es la que yo creo que va a terminar de moldear Carlo Ancelotti. Y creo que es un proceso bastante inteligente el que ha llevado Carlo Ancelotti con este chico, o el que está llevando, porque es decir, que tiene 20 años o 21. Le queda una carrera tremenda. En el peor de los casos, y con muchos problemas de lesiones a sus espaldas, estamos hablando de 10 años que le quedan de carrera. En un caso normal, nos llevamos a 15 años de carrera. Fíjate si le queda por evolucionar a Jude Bellingham. Pero Carlo Ancelotti primero trajo, se lo trajo Florentino, pero él apostó por un Jude Bellingham más goleador que supiera, tapar ciertas carencias que quedaban en el equipo sin Karim Benzema, y ahora lo va a convertir en un todocampista, en un jugador preparado para todo. Tienes a Jude Bellingham para iniciar jugada, tienes a Jude Bellingham para romper entre líneas, tienes a Jude Bellingham para lanzar a Mbappé y a Vinicius, tienes a Jude Bellingham para atacar al espacio, tienes a Jude Bellingham para todo. Ese es el jugador que va a construir Carlo Ancelotti. Y no es la primera vez que Carlo Ancelotti va dando pinceladas temporada a temporada para firmar una evolución súper positiva de un futbolista. Antes se ha hablado de Vinicius, pero hay un ejemplo casi más claro que es el de Fede Valverde. Fede Valverde lo veíamos mucho en banda derecha. Luego hubo un año en el que Fede Valverde, decías tú, qué cantidad de goles mete, qué barbaridad. Parecía que es que se iba a instalar en zona de tres cuartos como un llegador, tal. Y Carlo Ancelotti ya la temporada pasada dijo, no, yo a Fede Valverde lo quiero como jefe del centro del campo. Lo quiero en el eje, lo quiero mandando. Y de hecho, muchos partidos de la temporada pasada, los mejores del Real Madrid, te diría yo, fueron con un doble pivote Kroos-Valverde. Y Valverde se desenvolvía bastante bien. Y este año, ya directamente heredando el 8 del centrocampista alemán, del ex centrocampista alemán, Fede Valverde ya va a asumir el rol de líder del Real Madrid. Otra pincelada más dentro de esa evolución que le ha ido preparando Carlo Ancelotti al futbolista uruguayo. Para que veáis, criticamos mucho a Ancelotti. Hay muchas cosas que a mi modo de ver las ha hecho mal durante su carrera, o el día famoso del Metropolitano, o lo de Kroos Modric, o de historias, tal. Cuando lo hace mal, creo que somos de mecha corta, criticamos fácil, pero hay cosas que Ancelotti hace muy bien. Más allá de ganar títulos, que eso se ve bien, tú ves ganar los títulos, tal, y le pones buena nota al entrenador, luego el cómo sabe desarrollar
el potencial y el papel de los jugadores clave, a mí me parece de las mejores obras de Carlo Ancelotti. Lo hizo con Vinicius, lo hizo con Valverde, aunque todavía no ha rematado la faena, y lo va a hacer con Jude Bellingham. El año pasado se inventó un goleador. Este año se va a inventar, perdón, el mayor proyecto de todocampista que se ha visto en la historia reciente del fútbol mundial. Y lo peor para los Antis, sobre todo, es que lo va a conseguir. Jude Bellingham la va a reventar como todocampista. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.